porque el que te llamó sabe las aguas que has atravesado, el desierto que has cruzado y el fuego que trató de devorar tu vestido. Y las experiencias te marcaron, porque ya la puerta que esperabas que se abriera está abierta. Hoy levanto una nueva fe y pongo en ti el valor de arriesgarse, y te atreverás. El Espíritu Santo te da esa fe que te lleva a otro nivel, esa fe que te lleva a otra circunstancia. Aleluya, esa fe para ver la promesa que Dios te hizo, para esa fe que necesitas para que se haga realidad, para que eso que el hombre como imposible se haga posible. Aleluya, aleluya. Bienvenidos a su programa Caminando en la Verdad. La Misión Cristiana del Avivamiento presenta al apóstol Jorge Peñaranda enviando una palabra fresca, profética y revelada. Has desmayado y tu fe no ha resistido. Dices que ya no puedes más y que no quieres continuar. No hay esperanza para ti, no quieres vivir. Sigues pensando que tu esfuerzo fue un fracaso, pero no entiendes que Jesús te está llamando. Piensa que puedes tú soñar. Hola, ¿cómo están? Estamos desde acá, Bogotá, Colombia, Misión Cristiana del Avivamiento, con el apóstol Jorge Peñaranda, quien nos trae hoy una palabra fresca y llena de la unción del Espíritu Santo, una palabra que te llevará a la cima, al monte, a la presencia misma de Dios. Quédate con nosotros y recibe de esta preciosa unción. Vamos a leer Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Cuánto quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto queremos siempre escuchar que el Señor nos amoneste a nuestros oídos? Queremos siempre escuchar la palabra de Dios. Hoy en día hay personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Hay personas que solamente quieren escuchar alabanzas de Dios de pronto, o quieren escuchar solo adoración y canciones, pero no les gusta escuchar la palabra. Lo más importante cuando nosotros venimos a una reunión cristiana es a escuchar la palabra de Dios. Lo que transforma y cambia tu vida es la palabra de Dios. Y la Biblia dice aquí: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? ¿Cuántos están levantando hoy su mano y pueden decir: Señor, a mí? ¿Qué pensó que era para otros? Es para usted. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y me llamó la atención, sus oídos incircuncisos. Porque usted sabe qué significa la circuncisión. La circuncisión era un rito judío, o es un rito judío, que cogían el pene de los judíos y les quitaban el forrito y se los cortaban con un cuchillo. Eso era la circuncisión. ¿Cómo se circuncida usted un oído? Si fuera del ritual, digámoslo así, en la carne, ¿cómo saca usted un cuchillo y se circuncida un oído? Entonces la Biblia dice: he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. O sea que hay personas que vienen a la iglesia, se sientan, oyen la palabra de Dios, pero sus oídos
no están circuncidados y no escuchan la palabra de Dios. Hay cristianos que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero no la amamos. Señor, tienes que revelar qué significa la circuncisión de los oídos. Y la circuncisión es la señal por gracia por la cual Dios elige y deja marcados a ciertos hombres como propiedad suya. Para estos tiempos no es la circuncisión de la carne, es una circuncisión espiritual. Y la circuncisión espiritual significa que usted se deje marcar, que usted se deje tocar por la palabra de Dios, que usted tenga una señal de que usted está marcado como propiedad del Señor. Y es fácil decir amén cuando escuchamos la palabra, pero para que esto suceda tiene que existir un dolor. Cuando venía la circuncisión en el tiempo de antes, había un dolor porque caía el pedazo de cuero ahí como un pedazo de chunchullo, y eso dolía y salía sangre. Para este tiempo, óigalo bien, para este tiempo a usted le tiene que causar dolor la circuncisión de los oídos. ¿Y cómo hacemos para que la circuncisión de los oídos, de lo que usted escucha de la palabra de Dios, cause dolor? Sencillo y fácil. Que cuando usted escucha palabra de Dios, que cuando usted escucha la palabra de Dios, la obedezca. Entonces me puse a investigar y la circuncisión asemeja con obediencia. Es fácil venir a la iglesia, es fácil decir amén, pero qué difícil es obedecer lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí ve que ya nadie dijo amén? No le gustó ya no aman la palabra de Dios. Dios te manda no a venir a la iglesia solamente, Dios te manda no solamente a escuchar la palabra, Dios te manda a que todo lo que escuchas de la palabra de Dios lo obedezcas. Y cuando tú lo obedeces, empiezas a circuncidar espiritualmente tu vida. Cuando la palabra nos dice que nos tenemos que alejar del mundo, no nos gusta. Cuando la palabra nos dice que tenemos que ser fieles en los diezmos, no nos gusta. Cuando la palabra nos dice que nosotros no debemos andar en fornicación y adulterio, no nos gusta. Cuando la palabra de Dios nos dice que no debemos andar tras la lascivia, no nos gusta. Y la Biblia dice que tenemos que tener una circuncisión que no solamente sea escuchar, sino pararnos en la brecha y obedecer lo que dice la palabra. ¿Hay aquí algún valiente que diga: yo voy a obedecer la palabra de Dios? Es fácil venir a escuchar, pero cuando salimos al mundo, pero cuando la Biblia dice que de nuestra boca no tenemos que decir groserías, tenemos que saber que el ritual de la circuncisión era el rito de los israelitas, era el reconocimiento de una posición delante de Dios y una señal anticipatoria de la gracia divina. Así que cuando viene a nosotros la relación de la circuncisión, significa obediencia a la palabra. Tenemos que tener esa constante obediencia a la palabra, que cada que usted venga, usted no viene solo a escuchar por escuchar, usted viene a oír y a circuncidar su corazón. Y cuando usted circuncida su corazón, circuncida su vida, sus pensamientos, su mente, sus acciones, aún su cuerpo, lo aparta para el Señor. Y la circuncisión se le compara bíblicamente con guardar los mandamientos, con hacer la obra por amor. A ver, vamos a hacer una pregunta. Para hacer la circuncisión, ¿qué se necesita? La que practicaban los israelitas: un cuchillo. Sin circuncisión, sin cuchillo no puede haber circuncisión. Se necesita un cuchillo. Yo quiero que usted abra la Biblia, Josué capítulo 5, versículos 2 y 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados
y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Hoy Dios nos está hablando: hazte tu cuchillo bien afilado. Saca tu cuchillo bien afilado, porque vas a tener que circuncidar muchas cosas que no te dejan obedecer la palabra de Dios. Si usted todavía la carne le jala, el mundo le jala, si usted todavía anda en pecado y piensa que nadie se está dando cuenta, si usted todavía no ha muerto verdaderamente a lo que el mundo presenta, pues déjeme decirle entonces que usted tiene que sacar su cuchillo afilado. Y la costumbre de ese tiempo era que los cuchillos afilados se hacían de pedernal, o sea, de piedra. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Jesús dijo: hazte cuchillos de piedra. Deja que Cristo, con su palabra bien afilada, te circuncide aquello que tú sabes que no te está dejando oír y hacer lo que dice el Señor. Aquello que no te está dejando obedecer bien lo que dice la palabra de Dios. Y entonces muchas veces tenemos por ahí cositas escondiditas. Si usted mira, las partes varoniles estaban escondidas, ¿no es cierto? Y siempre están escondidas. La gente los guarda, lo mismo las de la mujer. Y Dios le dice: allá lo que más guarda, lo más escondido vas y te lo vuelas. Hay cositas que a veces tenemos escondidas nosotros, que piensa que nadie se da cuenta, que mi mujer no se está dando cuenta, que mi esposo no se está dando cuenta, que el pastor y en la iglesia nadie sabe lo que yo hago. Pero el Señor está mirando y te está diciendo: toma el cuchillo y circuncídate, porque no estás obedeciendo lo que dice la palabra del Señor. El simple hecho de que tú vengas a la iglesia no quiere decir que ya con eso yo te estoy aprobando. Tienes que circuncidar, porque si tú no te circuncidas, no estás escuchando. Porque cuando alguien escucha y oye verdaderamente, obedece lo que dice la palabra. Y Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Aralot quedaba en Gilgal. Y Gilgal, el significado en el hebreo de Gilgal significa rodar. Tú tienes que hacer rodar, tienes que sacar de ti lo que no te sirve. Y hoy la palabra no es solamente para que la escuches. Hoy la palabra es para que la obedezcas. La palabra que hoy Dios está hablando es diciendo y haciendo, sacándose el cuchillo y obedeciendo. ¿A cuánto ya les está hablando el Señor? ¿Seguro? Le voy a decir por qué es importante que escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios puede haber prometido 10,000 cosas contigo. Dios puede haberte dado 10,000 promesas. Tú sabes muy bien lo que Dios te ha profetizado, lo que Dios te ha hablado y lo que Dios va a hacer contigo. Pero si tú no te circuncidas, si tú no haces rodar lo que no sirve, puedes abortar el propósito para lo cual Dios te llamó. Y le voy a dar un ejemplo a usted que me sorprendió a mí hoy estudiando la palabra del Señor en estos días. Éxodo capítulo 4, versículo 24. Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro su suegro, miró y en un monte una zarza que no ardía, y Moisés dijo: yo iré y veré esta gran visión. Y en medio de la zarza se le apareció el yo soy, se le apareció el Dios verdadero. Y ahí Dios llamó a Moisés. Y entonces la Biblia dice que cuando lo llamó, en el versículo 6 del capítulo 3 dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Y entonces dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción que mi pueblo está en Egipto, y he oído el clamor, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, dice el 8, y sacarlos a aquella tierra, una buena tierra que fluye leche y miel. Y el 9 dice: y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y los voy a libertar. Y el 10 dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios se le apareció ¿a quién? ¿A quién se le apareció? Y Dios tiene todo un propósito, todo un plan para liberar ¿a quién? A los israelitas de la esclavitud ¿de quién? ¿Y quién fue el escogido? Si Dios escoge a Moisés y le dice a Moisés que va a libertar al pueblo de Israel, lo más seguro es que ¿quién lo va a libertar? Moisés, usado por Dios, pero él va a ser. Dios escogió ¿a quién? Porque mire, Dios no hace nada sin antes hacerlo por medio de hombres. Dios usó a David, Dios usó a José, Dios usó a Abraham, Dios usó a Isaac, y en estos momentos Dios está usando ¿a quién? A Moisés. Dios lo hace, a él le gusta llamar hombres y hacerlo por medio de hombres. Entonces Dios dice: voy a libertar al pueblo de Israel, y te he escogido a ti, Moisés, para que tú vayas. Escogió a un hombre. ¿A quién escogió? Mire lo que dice el 10: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios dijo: ¿para yo sacarlo? ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo a Moisés para que saques. O sea, ¿quién es el encargado de ir a sacar al pueblo? ¿Con la ayuda de quién? Muy bien. Moisés es el escogido. O sea que el propósito que Dios tiene con Moisés es ir y hacer que Moisés libere más de 1 millón de personas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Quién lo escogió? Dios. Muy bien. Ustedes saben la historia. Dios habla con Moisés. Moisés le pone un poconón de excusas, y a lo último le dice que tiene que ir. Y Moisés dice: listo, yo voy. ¿Cuál es el propósito de Moisés? Repítamelo. A ver todos, ¿cuál es el propósito de Moisés? ¿Quién le dio ese propósito para cumplir? Dios. Muy bien. Y mire lo que sucede, lo que acontece, que me llamó a mí la atención en el capítulo 4, versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién quiso matar? Se va Moisés y hace caso, se va con su esposa y su hijo. Y cuando van caminando hacia Egipto para libertar al pueblo, llega una noche, se quedan en un hospedaje, en un alojamiento, y cuando está ahí, llega Dios a matar y a quebrar a Moisés. ¿No se le hace a usted raro? Dios le da a uno un plan que trazar, un propósito que cumplir. Él se va a hacerlo, y en el camino Dios se le aparece y lo va a quebrar, y ya no hay nada que hacer, va a morir. Entonces Séfora, que era la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado. ¿Qué es un pedernal afilado? Un cuchillo de piedra. Y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Ojo con lo que le voy a decir, porque esto es serio. Dios tiene propósitos con nosotros. Dios tiene cosas que nos ha prometido y que Él ha dicho que nos va a usar, y que nosotros vamos a predicar la palabra. Pero en ese camino, si tú no le obedeces a Dios, Dios te puede cambiar por otro. Así Él te haya prometido lo que haya querido. Que como Dios ha prometido y lo va a cumplir, yo hago lo que quiera, igual Dios me va a usar. No, si tú no obedeces, no cumples la palabra y no circuncidas tu vida, Dios se pone en el camino. Tú vas y obedeces. Aquí
Moisés no había querido obedecer porque él le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo: yo soy el Dios de ellos que obedecieron. El pacto de sangre era la circuncisión. Séfora dijo: ya me acordé, no hemos obedecido lo que Dios dice. Al chino no lo hemos circuncidado. Y de una vez agarró con el cuchillo, le cortó el pedazo y se lo botó a los pies. Dígale al que está a su lado: obedezca a su mujer. A veces ella lo puede salvar. ¿Cuántos son unos guerreros de Dios? ¿Cuántos van a conquistar? ¿Cuántos van a ir y a ganar almas para Cristo y a darle duro al diablo? Amén. Déjeme ver su espada. Usted nunca va a tener una espada hasta que no se siembre un cuchillo. Si usted se siembra el cuchillo, recogerá una espada. El cuchillo no se usa para ir a la guerra. El cuchillo se usa para cocinar. Así que usted tiene que coger el cuchillo y cocinarse, prepararse, porque muchos se van a la guerra con el cuchillo y no se van con espada. Nunca usted lleva un cuchillo a la guerra, usted lleva una espada. Así que cuando usted se da cuchillo, Él le da espada. Mientras usted no se dé cuchillo, no recibe espada. No estoy diciendo que usted se asesine. No estoy diciendo que usted se saje. Por eso la diferencia cuando el profeta Elías estaba allá y retó los 850 profetas falsos de Baal y de Astarot. Y dice que esos profetas cogían sus cuchillos y se sajaban. Y el Elías todo contento decía: ¿será que su Dios está en el baño? ¿Será que está durmiendo y no los puede escuchar? Porque Elías sabía que no era coger el cuchillo y dañarse la carne. Elías sabía que era que coger el cuchillo y circuncidarse, escuchando y obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Y entonces cuando no me va bien, cuando yo no progreso, cuando paso por problemas, cuando paso por dificultades, le echo la culpa a todo el mundo, le echo la culpa a mis jefes, le echo la culpa a mi esposo, le echo la culpa a mi esposa, le echo la culpa a mis hijos, le echo la culpa aún hasta la iglesia, le echo la culpa hasta el pastor, y no he entendido que el enemigo soy yo mismo, que no quiero circuncidar mis orejas para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que coger mi cuchillo. ¿Quién es mi cuchillo? Jesús. Eran de piedra. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Jesús. Tengo que coger a Jesús y darme cuchillo en mi pensamiento. ¿Qué significa eso? Que Jesús controle mi pensamiento. Darme cuchillo en el corazón. Que Jesús controle mi corazón. Darme cuchillo en la carne. ¿Para qué se utilizaba el cuchillo en el Antiguo Testamento y cómo sacrificaban los animales allá los levitas? Con cuchillo. ¿Cómo se presenta a Jesús? Como el cordero inmolado, el cordero que se dejó dar cuchillo, pero que obedeció, porque él decía: no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre. Entonces, cuando usted utiliza el cuchillo para sacrificio, y usted se siembra el cuchillo, o sea, se siembra, cuando usted se siembra a Jesús en usted, en su pensamiento, en su corazón, en su vida, de usted surge la palabra del Espíritu. Surge una espada y usted se levanta como poderoso guerrero. Y usted se levanta en batalla y Dios le da la victoria. Y usted anda de gloria en gloria. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
eso que usted tiene escondido, que usted sabe que no le está haciendo bien y le está impidiendo que usted vaya con la espada a conquistar lo que usted necesita. En el tabernáculo, cuando ofrecían los sacrificios, sacrificaban el animal, la sangre se derramaba y todo subía como olor fragante. Pero deja que la palabra de Dios te diga que hoy te tienes que arrepentir. Va a doler. De pronto la carne te va a decir: no dejes eso, no lo dejes. Pero tú por el Espíritu lo vas a dejar, y en ti va a surgir la palabra del Espíritu, y vas a salir como un soldado, como un poderoso gigante. Deja que el Señor te opere con tu cuchillo. Damos gracias a Dios porque sabemos que el mensaje de este día ha sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos a apoyar este ministerio comunicándote con los teléfonos en pantalla. Dios te bendiga. ¿Qué tal? Después de haber escuchado esta preciosa enseñanza, sé que tu vida no volverá a ser la misma. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios ha impactado todo tu ser a través de esta palabra, y que te quede algo claro: debemos estar siempre en el monte de Dios, en su presencia. Quiero invitarte para que nos acompañes a alguna de nuestras conferencias que se lleva a cabo acá en nuestra iglesia. La dirección aparece aquí, puedes anotarla, y es el día martes y viernes a las 7 de la noche, y el día domingo estamos reuniéndonos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Ven y comparte con nosotros. Además, quiero invitarte para que no te pierdas nuestro siguiente programa, porque vendrá más palabra de Dios fresca y llena de la revelación y la unción del Espíritu. Dios te bendiga, mi hermano.